Buen día, buen día. Bueno, vamos a empezar con leucemia mielocítica aguda. ¿A qué edad se presenta con más frecuencia y cuáles son las causas? Va a Preguntan. ser el 80% en adultos y solo un 20% en niños. Y en los posibles, en los desencadenantes, tenemos pues principalmente las alteraciones en los genes, que la más como representativa es la translocación 15-17 y puede ser causado también por trastornos hematológicos preexistentes, por ejemplo, síndromes mieloproliferativos crónicos, como la policitemia vera, que hablábamos ayer, la exposición a benceno, quimioterapias o accidentes nucleares. Bien, causas. ¿Cuáles son las causas? Las que comentó mi compañera, las translocaciones. Bueno, principalmente la translocación. ¿Qué más? Los factores ambientales como la exposición a radioquimioterapia y los bencenos. Síndrome de Bloom, Klinefelter, síndrome de Down. ¿Qué más habíamos mencionado? Anemia de Blackfan Diamond. ¿Qué más? Síndrome de Kaufman. Ya dijeron algunas otras, las químicas, el benceno, radiación. Algunas enfermedades adquiridas, ¿sí? Como leucemia mielocítica crónica, polistemia vera. ¿Cuál es la variante que se encuentra en mexicanos? La 15-17. 15-17 o también que promielocita, ¿sí? ¿Qué otras clasificaciones hay? La 821. 821, 15-17, inversión 16, ¿sí? ¿Cuál es la sintomatología? Síndrome anémico, hipertrofia gingival, el cloroma, dolor óseo, adenopatías. En el caso exclusivo de que fuera una subclasificación M4 y M5, puede haber síntomas neurológicos como cefalea, diplopia, radiculopatía, parálisis. Eso es. ¿Y coagulación intravascular diseminada cuál? En M3. M3, ¿sí? Bien, entonces ya de aquí pues, va saliendo el cuadro clínico, ¿no? Si es coagulación intravascular diseminada, pues M3. Si tiene afectación al sistema nervioso central, M4 y M5. Y aparte de toda la demás sintomatología que mencionaron. Bien. Más frecuente en adultos, ya se mencionó. ¿Hay adenomegalias en esta, sí o no? Sí. No. Donde hay adenomegalias en la leucemia linfocítica aguda, acuérdense, sí, que es una de las características. Leucemia linfocítica aguda en niños, la mielocítica aguda en adultos.
¿Cómo es la morfología? El tamaño aquí es variable, citoplasma abundante, azul, tiene granos acidófilos y núcleos hasta 4 o 5. Aquí no están presentes los cuerpos de agua. Los cuerpos de agua, ¿en cuál patología es? En la crónica. No, en la leucemia mielocítica aguda. ¿Sí? Leucemia linfocítica aguda, leucemia mielocítica aguda están presentes y ausentes en la leucemia linfocítica aguda. ¿Sí? Entonces aquí sí cuerpos de agua presentes, leucemia mielocítica aguda. ¿Qué más? Positiva A, mieloperoxidasa, Sudán negro. Los CD que están positivos, leucemia mielocítica aguda, ¿cuáles son? CD13 y CD33. 11, 13, 14 y 33. ¿Cuáles serían los factores de mal pronóstico? La edad, más de 40 años, leucocitosis más de 30,000, mal estado físico, que esté asociado a síndromes mielodisplásicos como antecedentes o concomitantes a este. Y favorables, translocación 15-17, 8-21 y 16-16. ¿Cuál es el tratamiento? Es primero la inducción Inducción. con el de 7+3, que es el arabinócido de citosina por 7 días y la daunorubicina por 3 días. Ok, ¿y está alterado el sistema nervioso central? Metrotexate. Metrotexate, ¿sí? Y si está esta translocación 15-17, la promielocítica, ¿qué se le da de tratamiento? Ácido transretinoico, ¿Cuánto? 45 miligramos sobre metro cuadrado, y la hidarrubicina, 12 miligramos sobre metro cuadrado por día. El ácido transretinoico son 2 dosis eh, de los 45 de 45 a 90 días, y la hidarrubicina es la dosis diaria en el día 1, 2 y 3. Ok. ¿Qué es el síndrome de Atra? Puede estar desencadenado por el ácido transretinoico, y va a haber fiebre, alteraciones respiratorias, infiltrados pulmonares, derrame pericárdico y descenso de la presión arterial, y se presenta en 10 a 20% de los pacientes. Ok. Leucemia mielocítica crónica. ¿Cuál es el cromosoma, el marcador citogenético que se encuentra? El cromosoma Filadelfia, translocación 922. La locación 922. ¿A qué edad se presenta? Son mayores de 50 a 60. ¿Predomina qué sexo? En hombres. Hombres. Entonces, la clasificación, ¿cómo se clasifica? De acuerdo a si existe o no existe el cromosoma Filadelfia. La típica. En clásica y atípica. ¿Y qué más? Y juvenil. Y juvenil, ¿sí? Bien. ¿Cómo es su inicio? Es insidioso, ¿no?
Aparece después de meses o años. ¿Cómo encontramos leucocitos aquí? Mayor a 30.000. De 30.000 a 100.000, ¿sí? De predominio de granulocitos. Y presencia de células en diferentes etapas de maduración. ¿Cómo están las plaquetas aquí? Puede haber una trombocitopenia, ¿no? No, es al contrario. Una Hasta trombocitopenia. más de 450.000 plaquetas. Acuérdense que les había dicho que es una de las que tiene mayor porcentaje de plaquetas, ¿sí? ¿Cuáles son las manifestaciones clínicas? Bueno, el 50% son asintomáticos y el 85% los presentan en la fase crónica y va a haber pues los síntomas B, fatiga, diaforesis nocturna, pérdida de peso, la esplenomegalia, aquí es muy severa, puede llegar hasta fosa ilíaca izquierda, que nos va a causar esa misma esplenomegalia, saciedad temprana, la plenitud postprandial, y también puede haber hemorragia, trombosis. El dolor óseo se presenta en la fase terminal y la hepatomegalia también está presente, pero en el 45% de los pacientes. Si hay abundantes cantidad de leucocitos, ¿qué condicionan? La leucostasis. Leucostasis, ¿sí? Entonces nos puede dar manifestaciones como priapismo, dificultad respiratoria, visión borrosa, alteraciones mentales. ¿Cuáles son los síntomas que predominan? Ataque estado general, hiporexia, pérdida de peso y molestias abdominales, ¿no? Ahora sí, ¿cuáles son las fases por las que pasa? 3 fases que pasa. Crónica, acelerada y blástica. La crónica, ¿cuántos leucocitos tiene? Menos del 10%. ¿No? Leucocitos de 15.000 a 200.000 leucocitos. Sí, es también y plaquetas también muy incrementadas. Los blastos, aquí los blastos bien importante, ¿de cuánto? Los blastos Menos del 10%. En Menos del sangre periférica. 15%. Menos del 15%, ¿sí? Y en la fase acelerada, aquí los Entonces, leucocitos sí, disminuyen y los blastos aumentan hay del más, 15 al 20%. entre 20 y 30, ¿sí? O 15 a 30%. Y la fase terminal, más de 30 blastos, ¿no? ¿Cuál es el tratamiento? con imatinib. Puede ser imatinib. Antes, ¿qué habíamos dicho? El Antiguamente, trasplante halogénico. bueno, antiguamente se utilizaba la hidroxiurea, después vino a cambiar esto y se les dio interferón, pero este interferón alfa pues es más caro, ¿sí? Pero prolonga la fase crónica y la sobrevivencia de los pacientes. Y después de eso, ¿qué se dio? El inhibidor de la actividad de la sinasa de tirosina y no sé qué más. Interferón, y después de ese ya los demás, ¿no? Pero actualmente los que mencionaron ustedes, ¿no?
Bien. En la leucemia linfocítica crónica, ¿qué tipo de neoplasia es? Habla de clonas de linfocitos B. Así es, el 90%, ¿no? Se Ujú. presenta en mayores de 50 años con la mediana de 65. Es una enfermedad indolente. Se caracteriza por proliferación y acumulación de linfocitos maduros o normales en la sangre. ¿Cuáles son las manifestaciones clínicas? Síntomas B y síndrome anémico. ¿Qué más? Infecciones, trombopenia, Las adenopatías simétricas y bilaterales que aparecen y desaparecen repentinamente. ¿Cuáles son las dos clasificaciones y en qué consisten? La de Ray y la de Binet, ¿no? La de Ray, ¿cuántos estadios lleva? Lleva 4 estadios de que según es el riesgo, ¿no? Bajo riesgo, moderado o alto. Son 5 estadios, ¿no? El estadio 0 es nada más hay linfocitosis, el 1 es linfocitosis y linfadenopatías o adenomegalias. El estadio 2 es cuando existe hepatosplenomegalia, el 3 cuando hay anemia y el 4 cuando hay trombocitopenia. ¿Sí? Y ese es el de Ray, y el de Binet lo divide en cuántos: A, B y C. ¿Cuál es? El de A, ¿de qué es? Que les dije, A es de ausencia de anemia y trombocitopenia. ¿Y qué más tiene de características? Menos de 3 áreas de tejido linfoide con infiltración. El B, persiste la ausencia de anemia y trombocitopenia. Y aquí hay más de 3 áreas de tejido linfoide con infiltración. Y el C es cuando existe ya una anemia y trombocitopenia. La anemia es hemoglobina menos de 10 y trombocitopenia menos de 100,000. El diagnóstico, ¿cómo se hace? por medio de un hemograma y un frotis de sangre periférica. ¿Sí? Casi por lo regular se hace por medio de otra patología que en la que va el paciente, ¿sí? A ver al médico y encontramos ahí ya los hallazgos de una leucocitosis severa y las plaquetas que están muy incrementadas, ¿sí? El hallazgo es fortuito como tal, porque las manifestaciones clínicas en forma inicial no las va a presentar el paciente. Puede haber fatiga, fiebre, linfaneuropatías y aforesis nocturna. En el 80% de los casos existen las linfadenopatías y adenomegalias. 50% existe esplenomegalia con o sin hepatomegalia. 5 a 10% se va a observar una anemia hemolítica o púrpura trombocitopénica autoinmune. En el 5% de los casos se desarrolla el linfoma de células gigantes, también llamado como síndrome de Richter, que es una de las agravantes más severas de esta patología. Los CD positivos, ¿cuáles son? 5, 20 y 23. 5, 10, 19, 20 y 23, ¿sí? Las translocaciones, Pues 13, 14 o eran mutaciones en genes como el NOT.
Eh, ¿Cuál es el tratamiento? Era con Ibnuribib o Intunibib, algo así. Y Brutinib, que son inhibidores de la tirosincinasa. Ajá, ¿qué más? Cloramucil, 0.6 a 1 miligramo por kilo día, por vía oral, cada 3 semanas, por 6 meses. También se puede utilizar la prednisona 0.5 a 2 miligramos por kilogramo de peso por día. Y también la fludarabina, aunque esta requiere tratamiento vía intravenosa y es en infusión de 5 a 7 días en ciclos mensuales de 4 a 6 meses. La dosis es de 25 miligramos metro cuadrado por día. ¿Sí? ¿Y qué más? ¿En quiénes se utiliza el trasplante? En Pacientes que tengan una hipocelularidad medular. menores de 50 años y con enfermedad avanzada, ¿sí? ¿Qué más? ¿Radiación en qué pacientes? Cuando existe una esplenomegalia muy severa, ¿no? Y esplenectomía, cuando está asociada a una anemia hemolítica autoinmune. Bien. Mieloma múltiple, ¿qué es mieloma múltiple? Proliferación de células plasmáticas. Eso es edad y sexo. De 50 a 70 años. Ajá. Manifestaciones clínicas, Dolor óseo. dolor óseo, ¿qué más? Radiculopatías por plasmocitoma. ¿Qué otra cosa? Alto índice de fracturas por Fracturas patológicas, ajá. patológicas. Pueden Hipercalcemia, presentar el síndrome de Poems. síndrome de POMS, ¿qué es el síndrome de POMS? Es el plasmocitoma, organomegalia, endocrinopatía, anomalía de proteína M, creo. Y ay, no me La acuerdo P es polineuropatía, la O organomegalia, la E endocrinopatía y la M de proteína M y la S de cambios en la piel de skin, que es piel, ¿sí? ¿Qué más puede haber? ¿O qué más hay? Infecciones repetitivas, ¿no? Infecciones de las cuales son las vías respiratorias, que ocupan el primer lugar en un 50%, sangre 14, vías urinarias 13, piel 10 y otros sitios. Fiebre como tal. Entonces, dolor óseo, anemia, infecciones e insuficiencia renal, ¿no? La mayoría de los pacientes nos llegan con una insuficiencia renal, con una creatinina mayor de 2 miligramos sobre decilitro. ¿Y cuáles son los criterios diagnósticos? Bueno, otra de las características
importantes del mieloma múltiple, ¿cuál es? La neuropatía. Aparte, las lesiones líticas en hueso, ¿no? O en sacabocado, o que se ven como, como queso, ahí con algunos hoyos, ahí, ¿sí? Los criterios de mieloma múltiple los dividen en criterios mayores y menores. ¿Se acuerdan los criterios? ¿En dónde se encuentran las lesiones líticas en hueso? ¿Criterios mayores o menores? En los menores. En menores. En los menores, ¿sí? Es bien importante esto porque muchas veces se confunden y piensan que desde los criterios mayores, y no es así. Y esto se divide en los mayores, que son plasmocitomas en la biopsia de algún tejido. Dos, más de 30% de células plasmáticas en médula ósea. Tiene un pico monoclonal en la electroforesis de proteínas séricas con una IgG mayor de 3.5, IgA mayor de 2 gramos sobre decilitro. Y tiene cadenas ligeras mayores de 1 gramo en 24 horas. Los criterios menores, aquí las células plasmáticas de médula ósea están entre el 10 y el 30%. El pico monoclonal presentes, pero con proteínas menores a los señalados anteriormente. Y aquí ya existen lesiones líticas en hueso, las inmunoglobulinas en suero, la IgM más de 500, IgA más de 1 gramo, IgG más de 6. ¿Sí? Pero lo importante aquí es las lesiones líticas en hueso, ¿no? Lo que se presentan en esta segunda etapa, ¿no? Como tal. ¿Cuál es Hay otra clasificación de Dury-Salmon? ¿En qué consiste? ¿Y para Las qué nos sirve? Para ver la carga tumoral, ¿no? En esta estadificación. Es estadio 1, es baja carga tumoral. Aquí sí debe de tener todos los siguientes criterios. Hemoglobina más de 10 gramos, calcio sérico menos de 12 miligramos sobre decilitro. No hay lesiones líticas en hueso también en esta etapa. Producción baja de proteína M, IgG menos de 5 gramos, IgA menos de 3. Cadenas ligeras en orina menos de 4 gramos en 24 horas. El estadio 2 va a estar entre el estadio 1 y el estadio 3. El 3 es una alta carga tumoral, ¿sí? Y debe de tener al menos de uno de los siguientes criterios. Hemoglobina aquí ya baja. Si en la primera había más de 10, aquí es menos de 8.5. El calcio a la inversa incrementa más a 12 miligramos sobre decilitro. Y aquí también va a haber las lesiones líticas diseminadas, ¿sí? Creatinina sérica menos de 2 miligramos sobre decilitros. Bien. La IgG más de 7 gramos, la IgA más de 5 y cadenas ligeras en 24 horas en orina de 12 gramos. Y la creatinina es más de 2 gramos como tal. ¿Cuál es el tratamiento? Mefalán y prednisona, ¿sí? Es el tratamiento ideal. ¿Para qué nos sirve los bifosfanatos en este tipo de pacientes? ¿Cuáles son las 3 indicaciones que tiene? ¿Se acuerdan? Doc. Tratamiento de la lesión ósea, tratamiento de la hipercalcemia y el efecto antitumoral. ¿Sí?
sobrevivencia de acuerdo al sistema de Dury-Salmon. ¿Cuál es la primera estadio? ¿De cuánto es? 60 meses, el segundo 50 y 26, ¿no? 26, ¿sí? Son los meses que nos va a sobrevivir nuestro paciente. Bien. ¿Hasta ahí estamos bien? Sí, Sí. Doc. Sí, doctor. Entonces ya llevamos, ¿cuántos? ¿3, 4 temas? 4. Bien. Leucemia donde se encuentra el cromosoma Filadelfia, ¿cuál es? En la mieloide crónica. Tratamiento de intratecal, Metotrexato. no. ¿En qué patología? En la que se da al 100%, en todos sí o sí. Leucemia linfocítica aguda, ¿en qué más? En la que acabamos de ver, mielocítica, ¿qué? La crónica. Ujú. En la clasificación de RAI, la etapa de 4 es la de peor pronóstico o mejor pronóstico. Pero pronóstico por la anemia y trombocitopenia. Peor pronóstico, ¿sí? El linfoma de Hodgkin, ¿qué virus está primordialmente alterado hasta un 80%? De Epstein-Barr. Epstein-Barr. Epstein-Barr, ¿sí? ¿A qué edad se presenta con más frecuencia? En pacientes jóvenes. 32 años. 40 años, alrededor de 40 años. ¿Qué causas? Aquí sí hay un chorro de causas. Y aquí también hay lo típico donde hay más síntomas B. En la mayor parte Podría ser por inmunosupresión, como VIH. VIH, ¿qué más? Pues como ya hemos dicho también, infecciones por el virus de Epstein-Barr. Ujú, ¿qué más? En Factores ambientales como cuáles. Los que trabajaban con madera, ¿no? Y ¿Qué plomo. más? Arsénico, benceno, germicidas, herbicidas, radiaciones laborales, ¿sí? Químicos, bueno, ya vimos algunos pesticidas, herbicidas, benceno, tetracloruro de carbono, asbestos, radiaciones, inmunodeficiencias como el síndrome de Wiskott-Aldrich, el SIDA, ¿sí? Alteraciones genéticas frecuentes, translocación 14-18, CUB32, CUB21, ¿sí? ¿Y qué otras infecciones? La infección del Epstein-Barr en un 80-90%, ¿sí? ¿Cuáles otras? Helicobacter pylori, que si no lo tratamos bien, nos puede dar que un linfoma tipo MALT de estómago, ¿sí? Y el HTLV1 es el retrovirus humano, ¿sí? Que infecta a los linfocitos C y está asociado a una micosis mucoide o linfoma de cutáneo. Entonces vean que no es nada más el ganglio que vamos a tener en mandíbula o en cuello, ¿sí? Sino puede haber otras manifestaciones clínicas que nos hagan sospechar de el linfoma, que puede ser linfoma gástrico, linfoma, ya dijimos, a nivel de, de piel, el cutáneo, ¿sí? Entonces hay que tener presente esto. Síntomas B, aquí son bien los que predominan esta sintomatología. ¿Y cuáles son los síntomas B?
Fiebre mayor a 38, diaforesis y pérdida de peso más del 10% en 6 meses. ¿Cómo se llama la fiebre en este tipo de pacientes? Bueno, de padecimiento. Febricular. No. Fiebre de Pell-Einstein, ¿no? Es una fiebre de 38 grados una semana, se quita y posteriormente la siguiente semana vuelve a presentarlos. ¿Qué más tienen los pacientes? El ganglio. ¿Cómo es el ganglio? Puede ser infraclavicular, epitroclear, femorales o bopídeos. ¿Cuál es la característica? ¿Es blando o gomoso? ¿Qué más? Que Es no móvil, duele. móvil y no duele, ¿sí? Si está doloroso, es pétreo y es otro tipo de cáncer gástrico de mama, ¿sí? Si está supurativo, ¿qué dijimos que era? Tuberculosis, ¿no? Si está rojizo y asociado a una infección, pues es infeccioso, secundario A. ¿Qué más va a haber? Pues de acuerdo a donde esté localizado, ¿sí? Si está localizado hacia el mediastino, puede haber derrame pleural, un síndrome de vena cava superior. Vamos a tener esplenomegalia, patomegalia y podemos tener sí, datos neurológicos también. ¿Qué es lo que nos hace el diagnóstico? La identificación de las células de Rett-Steinberg. Rett-Steinberg por medio de biopsia, ¿no? Del ganglio. Biopsiamos a nuestro ganglio y ahí vamos a ver lo típico que son las células de Rett-Steinberg. ¿Sí? ¿Qué más podemos hacer si estamos sospechando en un linfoma gástrico? Ultrasonido de abdomen, ¿no? O bien puede ser de linfático. ¿Sí? De repente vemos diaforesis nocturna, fiebre y con una edema importante del miembro inferior del lado derecho, por ejemplo. Puede ser un linfoma tipo linfoide, ¿no? También. Entonces hay que tener en cuenta que no es nada más nos quedemos con el de cuello como tal. ¿En qué consiste la clasificación de Working? ¿Qué nos divide? Nos da el grado de malignidad. Aquí lo divide en bajo grado, intermedio y grado de malignidad. Se presenta en el primero en un 40%, el segundo en 43% y el último en 17%, ¿sí? Es lo que nos va a hablar. ¿Y en qué consiste la otra clasificación de Ann Arbor? Los divide por estadios. Sí, ¿cuáles son? En el 1 solo hay afección, bueno, hay una única afección de una región ganglionar. En el 2 es afección de 2 o más regiones ganglionares de un mismo lado del diafragma. En el tercero es afección ganglionar de ambos lados del diafragma. Y en el cuarto hay una afección extranodal. Y aquí era lo de A y B, que si era, bueno, A es sin síntomas B, y si tiene la B era porque ya hay síntomas B. Sí, la A es de ausencia de síntomas B y la B cuando existen síntomas B. Se agrega una S cuando. Si hay afección extranodal por contigüidad. A vaso, ¿no? Sí, ejemplo, tiene un paciente masculino que tiene un ganglio
supraclavicular del lado izquierdo, que no está adherido, es gomoso y no duele. Pero otra de las características que duele al ingerir alcohol, ¿sí? Y otra de las manifestaciones clínicas es prurito. Entonces tiene estas manifestaciones clínicas y encontramos que tiene afección a ambos lados del diafragma y que está afectando además vaso y que tiene síntomas B. ¿Cuáles? ¿Cómo nos refieren? Sería con una clasificación de Ann Arbor, pues ya con afectación extranodal y bueno, de tipo C también por la contigüidad, ¿no? Por la afectación por contigüidad. Sería tipo 3. ¿Qué más? ¿Hay alteraciones del sistema? ¿Hay síntomas B? Sí, 3B. ¿Y hay alteraciones hacia vaso? Sí, ¿no? sí, sería Entonces 3B. sería 3BS. ¿Sí? Y porcentaje de mortalidad, de acuerdo a los estadios. ¿10 años, 5 años? Sí, menos de 5 años. Factores pronósticos, La edad. edad, ¿qué más? Número de ciclos requeridos para obtener una remisión, ¿sí? Entre más de 5, pues obviamente se dice que puede tener unas recaídas tempranas y el pronóstico es mal. Intensidad de las dosis a más dosis que requiera, pues peor pronóstico. Tratamiento, Terapia. el famoso CHOP, ¿no? Pero ¿quiénes se va a requerir cirugía? Los que tienen peligro, ¿no? De muerte, por ejemplo, linfoma de gástrico, mediastino, los que están en mediastino. ¿Quiénes requieren tratamiento radioterapia? 1A y 2. Cuando existe un tumor más de 10 centímetros, ¿sí? O bien un síndrome de vena cava. Y ya todos los demás van a requerir, bueno, además de quimioterapia, que es el famoso CHOP. En el estadio 1 y 2, radioterapia es el tratamiento de elección. Primordialmente está localizado en cabeza y cuello. Y se les da quimioterapia también. Estadio 3 y 4, pacientes jóvenes con linfomas de bajo grado de malignidad, se debe utilizar quimioterapia. Eh, Pacientes con esplenomegalia, con citopenia, fiebre, pérdida de peso, diaforesis o hepatomegalia se debe indicar quimioterapia también. Eh,
creo que nada más de linfomas. Doc, ¿podría repetir, por favor, la primera clasificación que dijo, la de Working? La de Working, Ajá. bueno, Por esa favor. nos sirve, es de acuerdo a los grados, ¿no? De malignidad. Bajo grado de malignidad, grado intermedio y alto grado de malignidad. Aquí ya no me interesa que se aprenda, porque en el bajo grado, linfocitos pequeños, folicular de células pequeñas hendidas, folicular de células pequeñas hendidas grandes. De intermedio, folicular de células grandes, células pequeñas hendidas, difuso mixto. Son muchas, ¿no? Con que sepa para qué sirve y ya. ¿Y cómo se escribe, perdón, esto de Working? Working, WORKING, working. Ah, ok. Bien. Gracias, Doc. Sí, de nada. ¿Qué más? ¿En qué vamos? Existen índices pronósticos internacionales para la estadificación del linfoma también. Sí, en las cuales va a ser la edad. Si es menor de 60 años, tiene mejor pronóstico. Si es mayor de 60, peor pronóstico. Si la DHL es menos de una vez de lo normal, mejor pronóstico. Si tiene más de una vez de lo normal, peor pronóstico. Estadificación de Ann Arbor 1 y 2, buen pronóstico. 3 y 4, mal pronóstico. Número de sitios extraganglionares, menos de 1, mejor pronóstico. Más de 1, peor pronóstico. ¿Qué encontramos en el estadio 2 de Ray? Las adenopatías. Ah, no, perdón, era la hepatosplenomegalia y linfocitosis. Ajá. ¿Qué hora es? ¿Qué hora tiene? 10:50. 10:50. 10:50. Nos quedan 10 minutitos nada más. Tengo otras cosas que hacer ahorita. Bien, pasamos a inmunización materno-fetal. ¿Cuál es el grupo de la madre y del producto? La madre es RH negativo y el producto es RH positivo. Eso es. ¿Cuánto se requiere de sangre para sensibilizar a la madre? Algunos mencionan 0.3 mililitros, otros mencionan 0.5 mililitros. ¿Sí? ¿Qué manifestaciones va a haber en el producto? Puede llegar al hidrops fetal. ¿Qué más? Anemia, hiperbilirrubinemia, ¿Qué más? Muerte intraútero. ¿Qué otra cosa? Anemia, ictericia, insuficiencia cardíaca, ¿qué más? Hidros fetalis, disminución de proteínas, ¿qué más? Crisis convulsivas, sordera. ¿Cómo monitoreamos nuestro paciente inútero?
Se va a estar titulando el anticuerpo materno. Ujú. Bien, pero ¿cómo? O con una cardiocentesis. Así es, sí, es una y la otra, un Doppler, ¿no? ¿Para qué nos sirve el Doppler? Para ver justamente las complicaciones que ya pueda llegar a tener el producto como el drops. ¿Qué más? Bueno, la determinación de sangre por medio de la vena umbilical, que es, ¿para qué nos sirve? Pues para ver la cantidad de plaquetas que tienen. Hemoglobina y bilirrubinas, ¿no? Primordialmente. ¿Sí? Entonces, existe anemia, ¿qué se hace? El producto. Transfusión intrauterina. Transfusión intrauterina, ¿sí? Si hay hiperbilirrubinemia, Exceso en la transfusión. no. Plasmaferesis, ¿sí? ¿Cuál es el anticonvulsivo de elección? Ya que salió el producto. Fenobarbital, ¿se acuerdan? Que habíamos mencionado que hay que intubar al paciente y todo. La fototerapia. ¿Y qué le aplicamos a la mamá? ¿Y en qué semana? Lo de la inmunoglobulina TD a las Antiden 28 semanas de gestación y a las 72 horas postparto como mínimo. hasta las 72 horas. ¿Cuánto es la dosis? Entonces, Es de 100 microgramos. ¿De 100? 300. 300. 300 microgramos, ¿no? Son 300 microgramos es la dosis a la 28 semana y ya hasta las 72 horas después del parto. Bien. Se puede volver a administrar la dosis cuando Cuando se vuelve a embarazar, se puede volver a hacer una administración. embarazo, cesárea, aborto, ¿sí? Cualquier procedimiento se tiene que hacer. Bien. Hasta ahí le dejamos, basta. Yo creo que vamos a tener un repaso mayor. Si no sacan 10, ¿sí? No, es porque de plano, ¿eh? No, doc, tenga Es fe. que son muchos temas este parcial, doctor. Sí, pero le estoy dando pues un repaso de lo que deben de aprenderse y de ahí va a venir casi todo el examen. Y Ok, Bueno, doc, entonces gracias. nos vemos el lunes para seguir con los temas y ya a ver cuándo damos el otro repaso. Sí, Doc. Pero Sí, dar tiempo doc, lo damos, ya si no, pues hasta ahí gracias. dejamos. Sí, Sí, nos vemos doctor. el lunes. Buen día. Hasta luego. Gracias. adiós. hasta luego. Estudian lo de ayer también. Sí, doctor. Sí, Pi. Bueno, estén bien, hasta luego. Bye. Bye.